días a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea el horario, la hora, el momento en que estén viendo este video o escuchando este podcast en las plataformas de podcast. Hoy día se viene el estudio número 1 de lo que es Cristología, que es el estudio de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión es Cristología alta, vale decir la deidad de nuestro Salvador Jesucristo. La Cristología baja tiene que ver con la naturaleza humana de nuestro Salvador. Vamos a ver 3 conceptos divididos en 7, 7 y 7 en este primer episodio y espero que sea de mucha bendición. Recuerde que Cristología es una de las ramas de la teología. Su Biblia, su libreta de notas y un lápiz para tomar apunte. Que el Señor les bendiga. A modo de introducción para comprender qué es lo que se viene en adelante y lo que es lo que vamos a estar estudiando en adelante también. No sé si todos los días, ¿no? Pero estaré trayendo estudios de este tipo, que tiene que ver con estudios de teología. Para aquellos que no sepan lo que estoy hablando, la teología es el estudio de Dios y lo estudiamos a través de la Biblia. Hay diferentes formas de estudiar a nuestro Creador. La ciencia también, la historia, etc. Nosotros lo estudiamos a través de la palabra de Dios. Ahora, una de las ramas, porque hay diferentes ramas de la teología, es la cristología, que es el estudio de Cristo. Existe la cristología alta, la cristología baja, que tiene que ver con la alta, la deidad, y hoy día abordaremos eso. La baja tiene que ver con la humanidad de nuestro Salvador Jesucristo. En términos de la cristología, también hay diferentes ramas de ahí. Hoy día vamos a abordar esto, un poco la deidad de nuestro Salvador Jesucristo para comprender quién es Él y conocerla aún más. Hay diferentes ramas de la teología. Están las profecías, podemos estudiar profecías bíblicas. Está la neumatología, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Está la cristología, que tiene que ver con Cristo. Está la escatología, que tiene que ver con el estudio de los eventos finales, proféticos. Diferente eclesiología, que tiene que ver con el estudio de la iglesia. Muchas cosas. Todo eso de la teología. Hoy día estudiaremos cristología y qué tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con algunas profecías del Antiguo Testamento, comprendiendo de que la Biblia se divide en dos, ¿no? Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Vale decir, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. En todos los libros y cada uno de ellos nos habla y nos muestra a Jesucristo, el Mesías. Jesús, el Cristo, el ungido. ¿Sí? Por ejemplo, Isaías, que venimos estudiando este libro, Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Yo sé que en muchas ocasiones usted se estará cuestionando, se preguntó, ¿de por qué Emmanuel si su nombre fue Jesús? Bueno, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y hay que entender que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios. A pesar de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, como tampoco aparece la palabra Biblia en ninguna parte de la Biblia, así también otros conceptos, es un concepto bíblico, es un principio. Y lo encontramos nosotros a lo largo del estudio que lo vamos a hacer hoy día, porque vamos a hablar de la deidad de nuestro Salvador. La Trinidad tiene que ver con un Dios. El Shema Israel, Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Elohim Echad. Elohim significa Dios en plural. No hable de dioses, pero es Dios en plural. Y Echad es una palabra de una unidad compuesta. ¿Cómo eso? Le explico. Es como decir mi familia. Ah, usted tiene 2, 3 familias. No, tengo una familia, pero está compuesta por 6 miembros. Mi esposa, yo, nuestros 4 hijos. Bueno, y tengo 2 pulguientos más. Y mis gatos. Una familia, pero es una unidad compuesta por 6 miembros. Ese Echad, cuando el Shema Israel, Antiguo Testamento, estamos hablando de escritos hebreos, ¿sí? Habla de Elohim Echad, está hablando de la unidad compuesta. Ahí vemos relacionada a la Trinidad, un Dios que se nos revela a través del Padre, que se nos revela a través del Hijo y se nos revela a través del Espíritu Santo, en el cual Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios.
Hoy nos enfocaremos en la deidad de nuestro Salvador Jesucristo. Pero para entender esto hay que ver que en el Antiguo Testamento las profecías le describen. Está profetizado. El problema es que los judíos esperaban a otro Mesías. Un Mesías que le viniese a traer libertad de la opresión de los romanos en aquella época. Estoy hablando de 2000 años atrás. Y no supieron entender que cuando el Señor en las profecías bíblicas del Antiguo Testamento decía que los ciegos verán, los sordos oirán, la boca de los mudos hablará, tenía que ver con nosotros que éramos cautivos en el pecado y que nos libertó de la esclavitud del pecado para pregonar el Evangelio, para escuchar las palabras de salvación y para ver la obra gloriosa de nuestro Dios. Dígame si usted y yo, antes de ser cristianos, no éramos capaces de ver la gloria de Dios en todo lo creado. No éramos capaces. Y una de las profecías, vamos a ver 7, la primera es el nacimiento virginal de nuestro Salvador Jesucristo. La profecía describe que, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El cumplimiento está en Mateo 1, 22, 23. Dice, pero todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí podemos ver la primera en este listado, ¿sí? Porque no es la primera, en realidad hay profecías de mucho antes, ya en el Génesis hay profecías de nuestro Salvador Jesucristo. Pero aquí podemos ver cómo la profecía del nacimiento virginal de nuestro Salvador, del Hijo de Dios, está declarada. Libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Punto número 2. Nacido en Belén, segunda profecía. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será señal en Israel. El cumplimiento es Mateo 2:1. Esto es historia, esto está en los evangelios. El libro de Mateo lo relata, capítulo 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Ahí está nuevamente el cumplimiento de la profecía del nacimiento de nuestro Salvador en Belén. Profecía número 3. Hijo de Dios. En Salmo capítulo 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El cumplimiento de esto está en Mateo 3:17. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Escrito por lo demás, que fue en el cual yo fundamenté la predicación, que fue el escrito final, de hecho, fundamenté la predicación del culto en agosto, que se llamaba complacencia. ¿Sí? Que el Señor, mientras estaba siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, dice la palabra que él estando en las aguas, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, y Dios el Padre hablando desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me siento complacido. Qué preciosas palabras, ¿no? Entonces ahí habla de su Hijo, Hijo de Dios. Profecía número 4, ministro de Sanidad. Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Voy a tratar de explicar esto, porque nos faltarían vidas para comprenderlo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Vuelvo y reitero, nos faltarían vidas para comprender esto. En Mateo 8, 16, 17, y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El cumplimiento acá es doble, hermano. Es doble, porque no es solo literal, porque el Señor sanó y restauró la vida de muchas personas. A un ciego les puso barro en sus cuencas, al leproso les sanó, restaurando sus vidas completamente.
Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle si era él el que esperaban, y el Señor les relata las profecías de sanidades que hay en Isaías. Les dice, los ciegos están viendo, relaten, díganle todo esto, ¿sí? Que los ciegos están viendo, los sordos son abiertos sus oídos, escuchan, los mudos hablan, los cojos corren, saltan de alegría. Le relata las profecías con respecto a las sanidades que el Señor había realizado, había hecho. Pero quiero que entienda algo, porque ciertamente en nosotros no está el buscar aquello. Porque aquí viene el cumplimiento segundo, ¿no? Eso es literal, eso ocurrió. Nuestro Cristo restauró la vida de muchas personas, porque era ministro de sanidad. Pero el segundo cumplimiento tiene que ver en lo eterno. Y aquí eso es lo que hablaba hace unos minutos atrás con relación a. Tal vez nosotros no recibiremos el milagro y tal vez usted no recibirá el milagro de la sanidad para la situación que usted esté viviendo. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir confiando en Él, consagrándonos. ¿Por qué? Porque viene una vida eterna, hermano, una vida eterna en que nuestra vida van a ser restauradas. Ahí dice la palabra que no habrá lloro, llanto, enfermedad, libres de todo eso, hermano. Será un gozo tremendo. Bendito es nuestro Dios. Punto número 5. Que será traicionado por un amigo, Judas, ¿no? Profecía Salmo 41:9. Escucha esto porque es tremendo. Aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El cumplimiento lo leemos en Juan 13, del 18 al 21. Esto es un resumen. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he escogido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Quien hace esto es el que remoja su pan en su plato, y ese fue Judas Iscariote. Judas fue quien le vendió, Judas fue quien le traicionó, quien estaba a cargo del dinero, y la profecía en Salmo 41:9 se cumple. Profecía número 6. Hermano, podríamos estar acá toda la noche hablando de las profecías de nuestro Salvador Jesucristo, pero son 7. Vendido por 30 piezas de plata. Profecía en Zacarías 11:12. Y le dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. El cumplimiento lo vemos en Mateo 26, 14 y 15. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos mismos le asignaron 30 piezas de plata. Así fue vendido nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose la profecía descrita en el Antiguo Testamento. Zacarías 11:12. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Sabe usted que el único que nuestro Señor Jesucristo le llamó amigo fue Judas? Al único. Y un amigo le traiciona. Qué triste esto, hermano. Punto número 7, la séptima profecía, la crucifixión de nuestro Salvador Jesucristo. Salmo 26, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron, perforaron mis manos y mis pies. El cumplimiento lo vemos en Juan 19, 16, 18, donde dice, tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, el Gólgota, ¿no? Allí le crucificaron. Aquí podemos ver 7 cumplimientos proféticos que relataban o apuntaban a nuestro Salvador Jesucristo. Ahora vamos a ver 7 citas bíblicas con respecto a la deidad de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy día estamos viendo cristología alta, vale decir la deidad de nuestro Salvador. Porque nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre, sujeto a todos los padecimientos y dolores que un hombre tiene, pero también era 100% Dios. Vamos a ver ahora la deidad de nuestro Salvador Jesucristo. Punto número 1. Es llamado Dios. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Escucha bien.
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito es nuestro Señor. Dios fuerte, ahí está el cumplimiento de que nuestro Señor sería llamado Dios fuerte. Ahora en Juan 1, 11 y 14, en el principio era el verbo era con Dios. En el principio, cuando Juan relata en el primer capítulo de su evangelio, está remontándose al Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Ok, acá vuelve nuevamente, donde dice, en el principio era el verbo, el logos, la palabra. Dice, y el verbo era con Dios, estaba logos, la palabra, el verbo y Dios. Y dice, y el verbo era Dios. No me pida, aunque tengo un video en mi canal de YouTube, véalo, la Trinidad no me pida explicar y simplificar algo tan tremendo que para nuestra escasa y pequeña, ínfimamente, comprender lo que eso significa. Porque para comprender la Trinidad de Dios, hermano, tenemos que polular entre lo que significa una cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión y con suerte podemos tratar de entender una cuarta dimensión. Con suerte. Tiene que ver con un espacio temporal. Espacio y tiempo para comprender la deidad y la Trinidad de nuestro Dios. Por lo tanto, no me pida que se lo simplifique, pero tengo un video ahí donde hablo de la Trinidad de Dios. Vaya a verlo. Entonces, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne, cuando habla en el versículo 1, en el principio era el verbo, o sea que en el principio de la creación estaba Jesucristo. Él es Dios. Cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Dios no dice haré, voy a realizar, voy a hacer, no, dice hagamos. Porque es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en la eternidad. Punto número 2. Jesús es el creador. ¿Sí? Salmo 102, 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esto es con respecto a nuestro Dios. Cumplimiento, Colosenses 1:16. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús, dice Pablo a la iglesia en Colosa. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay, escucha bien, en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él, porque Él es el gran creador. Y para Él, porque la creación la adora. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Adorarle, glorificarle. Toda la creación. Aleluya. Todo lo alaba allá. Punto número 3. Jesús es adorado como Dios, profecía. Vamos a extendernos más adelante en esto, con respecto a la adoración de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. En Hebreo 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Se desconoce la autoría de Hebreo, hay quienes se la adjudican a, yo en lo personal creo que es Bernabé, el apóstol Bernabé. Puede no serlo, se desconoce, se polulan muchas cosas por ahí de quién puede ser el autor. Hay quienes creen que es Pablo, yo creo que no es Pablo. Posiblemente uno de sus discípulos, puede ser también Bernabé, etc. Pero acá hace alusión a Salmo 45, 6 y 7. Más del Hijo dice, ¿sí? Entonces ese Salmo, cuando habla el 45, 6 y 7, dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. En hebreo dice que eso se habla del Hijo. Dice, más del Hijo se dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Punto número 4, Jesús es la imagen del Dios invisible. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero hermano Cris, ¿sabe que siempre he tenido la duda? ¿Por qué Dios dice en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen si Dios es espíritu y Dios no es materializado, no es materia, no, y a Dios nadie la ha visto, por lo tanto, ¿qué imagen? ¿Qué semejanza? Muy buena pregunta, querido McFly. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. ¿Por qué imagen de quién? Cuando el Padre crea, cuando Dios crea, dice, hagamos al hombre, estaba el Padre y el Hijo.
Jesucristo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que Él salió a nuestra imagen porque fue creado. No, hermano, Él está desde la eternidad. Por lo tanto, el ser humano somos imagen de Él. Y Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Punto número 5. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Bendito nuestro Dios, que puede hacer eso, hermano. ¿Sí? Cuando usted le hacen algo y le piden perdón y usted le perdona, pero después le sacan cara. Ya, ¿y cómo la otra vez? Pero si yo te perdoné, cabezón, tranquilo, ¿qué pasa? Sí, pero es que me vienes con la misma. Pero nuestro Dios que dice que Él borra nuestras rebeliones por amor a mí mismo, dice, no me acordaré de tus pecados. La palabra dice que Él lo envía a la profundidad del mar, hermano, se olvida. ¿Y se olvida de que se olvidó? Marcos 2, 5, 7. Marcos 2, 5 al 7. Extracto de estos versículos, no lo leo completo por si acaso. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. 7. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero nuestro Señor Jesucristo perdonaba pecados. Absolutamente. ¿Sí? Si la palabra establece que solo Dios puede borrar nuestras rebeliones por amor de sí mismo, y Jesucristo borra nuestras rebeliones, Él perdona pecado, es porque Él es Dios. Estamos hablando de la deidad, estamos viendo cristología alta, ¿sí? La deidad de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús, el yo soy. ¿Se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento se le presenta a Moisés? Bueno, Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este pasaje tiene que ver cuando Moisés se presenta ante esa zarza ardiendo y el Señor se le revela, él como el gran yo soy, Yahweh, Jehová, ¿sí? El gran yo soy. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sabe cuántas veces Jesús en el libro de Juan se presenta como el yo soy? 7. Un dato no curioso. Jesús les dijo de cierto, antes que Abraham fuese. ¿Por qué antes que Abraham fuese yo soy? Pero ¿cómo va a ser si Abraham ya no existe? Tendría que tener mucho más años que Abraham. Bueno, porque Él es la eternidad. Es el primogénito de toda la creación. Punto número 7. Jesús es uno con el Padre. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Elohim Ejad. Elohim, Dios en plural, Ejad, unidad compuesta. Cumplimiento, 10:30, Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Bendito nuestro Dios. Entonces abordamos las primeras 7 profecías que apuntan a nuestro Salvador Jesucristo y abordamos 7 citas bíblicas con respecto a la deidad de nuestro Salvador Jesucristo. Para aquellos que a lo mejor de pronto puedan no entender, no convencerse, ¿sí? Porque yo no sé de dónde venga usted. Puede ser de alguna otra religión que le quite la deidad, que para usted Jesucristo solamente es un hijo, que su nombre no es Dios. Bueno, si no es Dios, y la palabra establece nuestro Dios en el Antiguo Testamento, la ley dice que solo a Dios adoramos, solo a Dios glorificamos, solo ante Él. Es más, usted puede ver muchos pasajes donde a los ángeles se les va a adorar y los mismos ángeles dicen, no, yo soy contemporáneo, o sea, soy igual que tú, por favor. Y los mismos ángeles le dicen a los siervos, a estos hombres, no me adores a mí, solo a Dios, porque solo Dios puede recibir, es digno de adoración, de gloria y de honor, solo Dios. Vamos a ver 7 citas en donde a nuestro Señor Jesucristo se le adora como Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Punto número 1, cuando nace nuestro Salvador. En Mateo 2:11, nuestro Señor Jesucristo está naciendo y llegan sabios del oriente. Escucha bien, no son ni reyes ni magos.
ni son tres. Ni Melchor, ni Baltasar, ni no me acuerdo cómo se llama el otro. En ningún lado de la Biblia dice que era Melchor, Baltasar y no me acuerdo cómo se llama el otro. Tampoco dice que eran tres, tampoco dicen que eran reyes, ni magos, no, eran, de hecho, si bien es cierto, hoy día les llamaríamos científicos. Ellos veían los astros, las estrellas, eran sabios del oriente. Mateo 2:11 dice, y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, se les ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 3 presentes. De ahí sacan, por conclusión, de que eran 3 reyes magos, como si cada uno trajese un regalo. Cuando nunca dice que eran ni reyes ni magos, ni tampoco dice que eran 3. Pudieran haber sido 10, 2, 5, pero llevaron 3 presentes. Oro, porque al rey de reyes se le presenta, a los reyes se le ofrece oro. Incienso, porque a Dios se le adora con incienso. Y mirra, por los padecimientos como hombre. Entonces ahí vemos que era el rey, que era Dios y que era hombre. Punto número 2. Los discípulos le adoran a Jesús después de caminar sobre el agua. Escuche bien esto. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y le adoraron. Esto es cuando lo ven caminar sobre las aguas. Cuando Pedro se hunde ante su falta de fe, quitó la mirada de Jesucristo, empezó a dudar y empieza a hundirse. Dice entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Esto habla de la adoración y Jesús no les dice nada. La adoran. Verdaderamente eres hijo de Dios. Punto número 3. El ciego es sanado. Juan 9:38. Y el ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. Estamos hablando, en este caso, de un ciego que recobra su vista y que le adora públicamente. Le adora como Dios, hermano. Cuando Cal dice la palabra y le adoró, estamos hablando de una adoración reverencial como se le adora a Dios. Y los que estaban alrededor, nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Punto número 4. Mateo 28:9. Los discípulos adoran a nuestro Señor Jesucristo una vez resucitado. Mateo 28. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Una vez más, estamos hablando de una adoración antes de el proceso, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de entregarse a la cruz y ahora, una vez de haber sido resucitado y glorificado. Dice, le abrazaron los pies y le adoraron. Punto número 5, estoy terminando, por cierto. Los discípulos adoran a Jesús antes de su ascensión. Lucas 24:51-52 dice, y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Es parte de la adoración a nuestro Dios, la adoración a Jesucristo. Voy a concluir con uno tremendo, ¿sí? Voy en el 6, el séptimo es tremendo, tremendamente revelador, porque es irrefutable para todos aquellos que piensen que Jesús no es Dios. Es irrefutable este versículo. Tomás adora a Jesús resucitado llamándolo Dios. Juan 20:28. Entonces estamos hablando de Tomás, apóstol, discípulo, que no creía. Cuando Tomás le dice que el Señor resucitó y él dice, no, quiero poner mis manos, mis dedos en sus llagas hasta que yo no vea, no creeré. Jesús se le presenta a Tomás, le dice, ¿quieres poner tus dedos en mis llagas? Sí, en mi costado. Y él termina creyendo. Entonces dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús no le dijo nada. El resto tampoco dijo nada, porque es nuestro Dios.
Él es nuestro Dios. Y esto lo dice la palabra, hermano, no lo estoy inventando yo. Sí, si a uno le está generando ahí cortocircuito a su cabeza, para aquellos que a lo mejor no creían en nuestro Señor Jesucristo como Dios, Él es nuestro Dios. Él es la revelación, la segunda persona de la Trinidad. Y aquí termino con el último. Este versículo es tremendo. Es adorado por todo, mire. Apocalipsis 5, 12, 14. Vamos a ir a Apocalipsis, hermano, porque no quiero cortar. Apocalipsis 5, 12, 14. Vamos a ir desde el 11. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Hay que recordar que el capítulo 4 relata el cielo, el trono, los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes que están ahí en el trono. Y el capítulo 5 habla de el cordero y el rollo, para luego el 6 comienzan los sellos. En el capítulo 5 habla de esto. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, que son 4, y de los ancianos, que son 24, y su número de millones, ¿qué? Ángeles, que decían a gran voz, millones de ángeles, estos en el trono, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. ¿Quién fue inmolado? Jesucristo nuestro Salvador. Él es el Cordero Pascual, es lo que se celebra en Pesaj, la fiesta de Pascua. La primera celebración fue la salida del Éxodo, la salida de Egipto en el Éxodo a Canaán. Dice, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está todo lo creado, aquí no hay excepción, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, confirmando. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor. Para ti sea toda la gloria y la honra. Hermanos, así concluimos este estudio donde vemos 7 profecías bíblicas que apuntan a nuestro Salvador Jesucristo y el cumplimiento de ellas. Luego tenemos 7 respaldos bíblicos donde se habla de la deidad de nuestro Salvador Jesucristo. Y luego tenemos 7 irrefutables versículos donde a nuestro Señor se le adora como nuestro Dios. Jesús es nuestro Dios. Y para Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, las riquezas y el poder, nuestro corazón y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es así como finaliza este primer episodio. Espero que haya sido de bendición. Por favor, déjenme en los comentarios si les gustó, qué les pareció. Y compártalo si fue de bendición. Por favor, suscríbase a mi canal de YouTube. Recuerde, www.crisarmesa.cl, tal cual en este logo, mi página web encontrará absolutamente todas mis redes sociales. Si usted quiere ofrendar a la obra del ministerio, también lo puede hacer ahí. Y para seguir y estar al tanto de toda la notificación, información y cualquier cosa que estoy entregándoles a través de redes sociales, bueno, todas las unifico en mi canal de difusión de WhatsApp, aquí mismo, en mi página web, www.crisarmesa.cl. Que tenga un hermoso día, que el Señor le bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. www.crisarmesa.cl. Estudios bíblicos a diario, horario en Chile.